Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre en Contraataque, justo después de esta muy dolorosa derrota que acaba de sufrir la selección Colombia en su salida contra Brasil. Era sin duda el partido más exigente, más difícil de esta primera fase del torneo en el grupo B y ha terminado en una derrota 2-1 que ha sido agónica, por supuesto. Se ha definido como en los 100 minutos de juego, un error del árbitro Quintana que básicamente marcó lo que pasó después hasta el final del partido y básicamente que arruinó un trabajo que hasta ese punto era muy valioso de parte del equipo de Reinaldo Rueda. Tuvimos una cantidad de diferencias, de polémicas, de cosas que queremos resumir aquí con ustedes para entender un poco qué fue lo que pasó con este partido, que en el primer tiempo sin duda creo que tiene que haber sido el mejor momento, la mejor presentación que haya hecho el equipo nacional en estos partidos que ha dirigido el nuevo técnico Reinaldo Rueda. Pero sí, digamos que pasaron una cantidad de cosas que terminaron marcando el rumbo y el resultado, que terminó siendo malo para Colombia a pesar de haber hecho un gran trabajo, como decimos, en esa primera parte. Voy entonces a vincular de una vez a mis compañeros en Fútbol Red para preguntarles qué opinan ellos, en qué momento y por qué se pierde el partido de esta forma tan complicada para el esfuerzo grande que hizo Colombia en la cancha en Río de Janeiro. Juan Pablo Arevalo, ¿cuál es bien? Hola Jenny, pues hombre, un buen partido, un gran partido de Colombia, sobre todo en el primer tiempo, donde se vio un equipo sólido, un equipo decidido en cada línea, es decir, a atacar cuando pudo, pero también a defender con sus mejores hombres. Y lamentablemente en el segundo tiempo Brasil, que ya estaba, digamos, montado en el partido buscando el empate, pues logra la igualdad con un error terrible que todavía genera polémica no solamente en Colombia sino en el mundo por la decisión de Néstor Pitana. Y ya después de esa jugada en la que hay tanta polémica, tanto reclamo, porque fueron 10 minutos que agregaron porque los jugadores estaban desencajados, pues digamos lo que era natural, entre comillas, que Colombia se desconcentrara. Brasil aprovechó ese momento y termina ganando un partido que por fortuna no le cuesta la clasificación a Colombia, pero pues que pudo haber sido una hazaña, una gesta histórica en la Copa América. Sí, señor, lamentablemente estaríamos contando otra historia de no ser por este error, incluso si hubiera sido un empate, ¿no le parece? Si hubiera terminado en 1-1, a pesar de toda esa polémica y eso, también se hubiera alabado mucho el trabajo del equipo de Rueda. Es que yo creo que incluso Johnny, con la derrota el partido fue bien jugado. Colombia mostró momentos de personalidad, de que puede jugarle de tú a tú a cualquiera en Sudamérica, pues a Brasil, que es el líder de las eliminatorias. Digamos que más allá del resultado, Colombia dejó una buena imagen. La victoria había sido increíble porque Brasil, que ha jugado muchas Copas América y varias en su país, justamente en su país, solamente había perdido una sola vez por Copa América jugando en Brasil, y eso fue en el 49, imagínense, o sea, hubiera hecho historia lejos. Pero pues más allá se nos quedó esa notica. No, sí, se nos quedó esa notica, imagínense, hubiera roto unos registros increíbles Colombia hoy, pero más allá del resultado, yo creo que Colombia mostró que puede ser la sorpresa en esta Copa América. Sí, señor, es buena la sensación, eso también creo que es importante destacarlo. Sergio Cortés, ¿cuál es su opinión sobre esta derrota de Colombia tan polémica, tan marcada por una cantidad de situaciones que no tuvieron que ver con el desarrollo del juego? Hola Jenny, a mis compañeros, a Julián y a toda la gente que nos escucha. De entrada, sí hay que destacar la gran labor de Colombia, la actitud que mostraron, el trabajo táctico planteado por Rueda para tener ese bloque compacto durante gran parte del partido. Pero pues yo sí tengo que recaer en algo que es muy común en el fútbol colombiano y es la concentración, más allá de lo que pasó con Pitana, que ya después lo hablaremos, la norma y demás, si la equivocación si fue o si no fue, pero
En ese momento Colombia perdió los papeles. Ahora me quedo en la jugada del segundo gol. Creo que Casemiro entró solo y esa marca no sé si se le fue a Davinson Sánchez o a Daniel Muñoz, si me corrigen ahí. Y el juego aéreo, pensando que hace mucho tiempo era una de las virtudes más grandes que tiene Colombia, hoy nos cobran por ahí y hace falta mejorar eso, más allá de la actitud, del buen trabajo, como ya se dijo anteriormente, es estar pendiente en esos microsegundos, en esas milésimas, en Claro, las pero que yo los le pregunto, partidos se van. Sergio, ¿a usted no le parece que era más o menos esperable una desconcentración como esta después de este tema con que termina en el 1-1? ¿No le parece que es normal que En que esa, el equipo en hubiera la, bajado los brazos en ese punto? en el 1-1, yo digo, Porque es es que después admitible de eso se esa jugaron 10 minutos. desconcentración. Esa desconcentración en el 1-1 uno dice, listo, estuvo, ya Pues claro, ocurrió pero la no, decisión del mi árbitro, pregunta pero es esa, en la segunda, ¿no le parece normal que el equipo reaccione así? ¿No le parece normal que los jugadores se vayan un poco del partido después de esto que les pasa en la cancha? ahí depende de cada jugador también, pero ahí es donde yo voy a decir, en la segunda jugada, en el segundo tanto, es donde yo digo, hombre, hay que estar más concentrado si ya se recibió el golpe, aunque eso también va mucho en el estado de ánimo. Aquí desde la comodidad de nuestras casas podemos decir una y 10.000 cosas, pero eso también va en la preparación del mismo jugador de estar concentrado y estar dispuesto y presto a superar esa adversidad, porque es una cosa que nadie esperaba y es algo que si es una decisión totalmente arbitraria por parte de Pitana, ya después se hablará, pero falta más concentración en ese tipo de acciones que ya se vienen vislumbrando desde hace mucho tiempo, que son las decisiones arbitrales en contra de la selección Colombia y que favorecen en muchas ocasiones a grandes del continente. Les pido, compañeros, que aclaremos una cosa que pregunta Sergio sobre el segundo gol. Esa marca, yo veo que la marca se le escapa primero a Cuadrado y al final el que la pierde es Mina o el que la pierde es Borja en el gol. Yo vi a Borja, el que perdió la marca. Felipe, nos contesta Felipe Galindo. Es Borja porque yo creo que es Mina al final, o es que Mina es el que queda en la foto que queda en el piso. Jenny, yo vi a Borja que pierde la marca en el primer palo y creo que ahí fue una desatención muy clara y una falta quizás de comunicación entre el arquero, que es el que dirige a sus jugadores y pone a sus jugadores en el primer palo, y evidentemente los centrales de referencia con altura como es Jerry Mina y Davinson Sánchez. Claro, digamos que en este circuito me parece que sí, el jugador que tendría que haber venido con Casemiro, eso es lo que pregunto, pero yo la verdad creo, no sé si Juan Pablo o Sergio tengan otra opinión, pero a mí me parece que en ese segundo gol es pelota del arquero. Lo que pasa es que llega muy libre de marca, uno, digamos que uno se confía en el primer palo, confía en los hombres que pone ahí. Digamos que yo estoy de acuerdo con Sergio en el sentido de que ese gol en un tiro de esquina muchos técnicos no lo perdonarían, pero está completamente descontextualizado el partido después del gol del empate. La cabeza está muy caliente, por eso duraron 10 minutos reclamando los jugadores y especialmente David Ospina, que es el que usted señala, Jenny. Entonces digamos que sí, está bien, la concentración tiene que primar, pero ya después de lo que pasó con Pitana creo que tenía la cabeza muy caliente. Claro, ahora en el gol de la polémica, la pelota se le pasa a David. Digamos que después hay una situación ahí rara, pues digamos, después vienen todas las protestas, 10 minutos en la pelea, todo eso, pero antes, digamos, en la jugada misma, el error se le pasa a Ospina, que no es para condenarlo, lo que digo es que se lo vi, se lo leí, creo que en redes sociales a un arquero, que decía que él sale, en el gesto técnico sale mal, que tendría que haber ido con las manos hacia arriba y sale hacia abajo y por eso se le cuela la pelota. Entonces, digamos que ahí no es, insisto, no es para caerle a Ospina, lo que digo es que son dos fallas que son muy puntuales y que como en el resto del partido habíamos visto un comportamiento tan disciplinado, pues se notan. Y se notan más en un arquero como Ospina que suele no fallar. Entonces, pues, por eso yo decía, a mí me dio la sensación de que en esos, incluso en los dos goles había tenido algo de responsabilidad el arquero, pero bueno, ya lo vamos a decidir porque quiero ahora que Felipe Galindo entre en nuestra conversación, quiero preguntarle también a él cuál es la opinión de nuestro primer tema de debate, cuál es su sensación general, Felipe.
Hola Jenny, cordial saludo para ustedes, Juan Pablo, Sergio, Julián. Bueno, yo creo que Colombia hizo un partido muy ordenado. Creo que Reinaldo Rueda leyó muy bien a la Brasil de Tite. Creo que el primer tiempo con esa doble línea de cuatro y con el sacrificio de Borré logró contrarrestar a la verde amarela y bueno, pues irse en ventaja. En el segundo tiempo creo que también hizo una buena adaptación ante el ataque de Brasil porque metió un volante más y empezó y cambió su esquema a 4-5-1, me atrevería a decir. Y creo que hasta ahí estaba bien. Ya después lo de Néstor Pitana es un error garrafal, monumental, que evidentemente afectó al marcador, pues el empate, y a la cabeza de los jugadores. Después de ahí yo creo que ya Colombia jugó otro partido, Colombia se salió de los papeles, los jugadores no entendieron ya el mensaje de Reinaldo Rueda para cerrar el partido, porque si vemos, si no estoy mal, antes de el 2-1 de Brasil, Rueda le da ingreso a Oscar Murillo, a otro central, si me corrigen si estoy mal. Entonces ahí creo que el mensaje ya era cerrar el partido, cerrar con el empate y bueno, no fue así debido a una desconcentración evidente de la defensa colombiana, pero pues como les decía Juan Pablo, creo que el hecho de esa polémica del empate afectó bastante en que no se pudiera finalizar el encuentro de la manera correcta. Sí, señor. Quiero aprovechar para preguntarles ahora en términos de funcionamiento. Hemos estado todos más o menos de acuerdo en que ha sido un partido bien jugado de parte de Colombia la gran mayoría del tiempo, pero quiero que me ayuden a ver individualmente cuáles son los rendimientos que ustedes más destacan. Tratemos de hacer el ejercicio. ¿Cuál es el mejor jugador de la cancha para ustedes? Creo que hagamos este ejercicio sin Luis Díaz, porque es muy evidente que después de semejante golazo que hizo Luis Díaz, pues es el mejor calificado dentro de todos los análisis y pues claramente que es la figura del campo. Pero saquemos la figura de Luis Díaz y ese golazo y tratemos de ver en el resto, en el desarrollo del juego, cuál fue el mejor o los mejores jugadores en ese trabajo y cuál quedó en deuda. Quiero que hagan ustedes la elección y voy a empezar con Sergio Cortés preguntándole cuál es para usted la figura o el rescatable de Colombia y cuál es el que le quedó debiendo. Hoy voy a empezar por el que me quedó debiendo y también se debe mucho quizás al funcionamiento que tenía Colombia en un principio, pero que pudo aportar, pero podría tener mayor influencia como lo es Duván Zapata. No tuvo la movilidad deseada para poder generar opciones y quedar de cara al arco. Y otro que me gustó y el otro que me gustó mucho hoy fue Wilmar Barrios. Pienso que es un jugador de corte natural y es el jugador que le aporta a Colombia para destruir las opciones del equipo rival y hoy creo que lo hizo bien. Creo que la labor en la mitad de la cancha de referenciar a los jugadores que intentaban cortar hacia adentro por parte de Brasil, la entendió bien, se complementó muy bien con Mateus Uribe. Creo que los dos hicieron una buena dupla hoy en ese aspecto y quizás otro que dentro del empuje y más allá de la asistencia se destacó fue Juan Guillermo Cuadrado y bueno, viene siendo desde partidos anteriores porque es el jugador que le imprime dinámica al juego de Colombia y pide el ida y vuelta de los demás para que todos entren en el bloque, en el circuito, tanto en ataque como en defensa. Ok, les quiero preguntar a ustedes, compañeros, un poco para hacer debate. ¿Ustedes están de acuerdo en que Duván Zapata quedó de bien? Bueno, Jenny, yo estoy de acuerdo ahí con Sergio. Creo que entre los jugadores que quedé viendo fue Duván Zapata. También le agrego un poquito a David Ospina, pero bueno, en este caso hablar puntualmente de Duván Zapata y es que evidentemente era un planteamiento de mucho sacrificio y de estar muy atentos al ataque, al poderío ofensivo que tiene Brasil. Pero fíjese que a pesar de que Duván Zapata quedé viendo en lo que él debe hacer, que es goles y generar juego y oportunidades de gol, creo que Zapata se puso la camiseta como sus demás compañeros y en varias oportunidades en el retroceso defendió, salió, marcó, chocó, y eso también hay que destacar. Pero quizás Sí. es por esa falta de gol o esa falta de oportunidades, es porque yo considero que Zapata sí fue de los que quedé viendo en el partido. ¿A usted le quedó debiendo? ¿A usted le quedó debiendo, Juan Pablo? No, señora, porque lo que ustedes acaban de decir los compañeros.
la tarea que le indicó el técnico la hizo perfectamente. Yo creo que el técnico no le pedía hoy goles, hoy le pedía un sacrificio, hoy le pedía venir a retroceder un poco, tapar la salida de pronto de los jugadores de la primera línea de Brasil. Claro, pues un delantero normalmente se mide por goles y en ese caso pues Borré también digamos que se saldría rajado, pero el trabajo táctico hoy de Duván Zapata fue para mí de aplaudir. No creo que quede bebiendo. Era un partido con Brasil, era un partido con, digamos, con Venezuela, por ejemplo, que erró posibilidades, que no estuvo tan claro, pero hoy para mí no queda debiendo. Creo que queda debiendo un poco el otro, Santos Borré, pero creo que hoy yo destaco más de lo que quedaron debiendo, digamos, hay jugadores que hay que aplaudirle el trabajo. Sí, yo coincido 100% en la explicación que nos da Juan Pablo. Yo también creo que el trabajo de Zapata fue notable en marca. Por supuesto que cuando a uno le dicen delantero, pues uno se imagina que va a hacer goles, pero ¿cuántas oportunidades de gol generó Colombia durante todo el partido? Que digamos haya sido producto de un juego ordenado, armado, un juego elaborado. ¿Cuántas veces le llevaron la pelota a los delanteros? Yo la verdad no conté muchas. Y en cambio sí conté en el caso de Zapata, y ahí sí difiere un poco de Juan Pablo, en el caso de Borré, me parece que terminaron siendo los primeros defensores de Colombia. Y en el caso de Borré vi unas jugadas incluso del medio campo hacia atrás, como ¿qué será ese? Como un cuarto volante apoyando esa línea de recuperación en el caso de Borré, que me pareció muy valioso. Ahora, si ustedes ven en el partido, en los resúmenes que van a ver seguramente en los próximos días, pues lo de Duván Zapata, es que Duván Zapata estuvo en todas las jugadas de rechazo de juego aéreo. Creo que ese era el gran objetivo, la razón por la cual fue Zapata y no Borja, por ejemplo, el inicialista, porque se sabe y lo siente y lo hace bien Zapata el trabajo de marca en el Atalanta, y eso lo sabe el técnico Rueda. Entonces me parece que, como bien decía Juan Pablo, el trabajo puede ser que en el rubro de los goles no se note, pero sí hay que decir que el beneficio de Zapata en este partido fue una cosa notable, y a mí la verdad no me deben ninguno de los dos. Me parece que sí, por supuesto que cuando uno habla del gol, pues sí se espera, pero pues es que estábamos enfrentando a Brasil. Es que fíjense que este Brasil lo amarramos también, que el primer remate de Neymar al arco, que no fue una opción de gol, fue un primer remate cercano al arco, llegó en el minuto 57. Lo que quiere decir que tuvimos un equipo y un trabajo de marca que fue muy eficiente. Esta vez, no sé a ustedes si les parece, en mi lista, por ejemplo, yo sí quisiera destacarlos, en mi lista los laterales. Teníamos como 2 millones de dudas de los laterales, pero lo que hizo Daniel Muñoz, que se pegó como tatuaje a Richarlison hasta que se fue de la cancha, me pareció súper valioso. Me pareció que ahí ganó Muñoz una cantidad de puntos para seguir siendo el dueño de esa posición en las eliminatorias. Esto va directo en la competencia que tiene con Medina por esa posición. Me parece que este trabajo que hizo fue muy, muy importante Daniel Muñoz. Sí arrancó medio dubitativo, hay que reconocerlo, pero quien no, es que el del frente, no se nos olvide que siempre cuando hagamos el análisis, el del frente era Brasil. Puede ser que haya arrancado un poco dubitativo, pero sí pudo corregirlo y al final hizo un gran trabajo anulando a un delantero que es muy efectivo y que es muy peligroso como Richarlison. Y lo mismo pasó en la otra punta. En el caso de Tecillo, el duelo que tuvo con Gabriel Jesús me pareció que lo hizo muy bien, tanto que se le pedía un poco de garantías dentro de ese lateral izquierdo. Me parece que esta vez tuvimos ahí un rendimiento que fue muy, muy importante. No sé ustedes qué piensen, compañeros, ahí sí ustedes me dirán quién quiere responderlo, pero no sé ustedes qué sensación tienen de los centrales, que habían sido también criticados, que teníamos todos dudas sobre los centrales. ¿Qué pueden decir esta vez de ese trabajo de Mina y de David? Jenny, en ese aspecto quiero agregar que hoy se vieron solventes
especialmente en el caso de Yerry Mina. Quiero quedarme ahí porque dentro de la nómina de Colombia, por ejemplo, y tuvo un 81% de pases completos, cosa que en los anteriores partidos no se le veía tan seguro en ese aspecto, en los pases. Se vieron seguros, se vieron compactos, a excepción de las jugadas ya mencionadas anteriormente, y se complementaron mucho con sus laterales, se complementaron muy bien con sus laterales y con esa línea 4-4 por momentos que montó Colombia al principio del partido para cerrar los espacios, para evitar que Brasil, en el caso de Neymar, generara esa pared, porque siempre buscaban eso, cortar hacia adentro, generar esa pared, pero siempre uno de los dos centrales salía para cortar esa opción. Ok, Juan Pablo nos iba a decir algo sobre ese tema. Sí, señora, yo estoy de acuerdo con Sergio. Lo de Jerry hoy, digamos que levantó muchísimo su nivel. Creo que no sé si Mina era el más discutido de esa pareja y estuvo muy atento en los cierres, incluso le ayudó mucho a Muñoz en ese trabajo que usted destacó y creo que hoy levantaron la confianza de ese par de centrales. Ya, y en cambio, vea lo que es la visión, bendita sea la diferencia. A mí en cambio me gustó más Davinson que Jerry. Más que me pareció más solvente, me pareció más práctico en el juego aéreo. No le vi una sola pelota que no ganara. Tal vez a Jerry sí lo vi un poco menos eficiente, pero es verdad que como pareja dan una buena sensación y me parece que fue también una buena apuesta del técnico Rueda. Les voy a pedir también, y Felipe, si me ayuda con las malas noticias y con el mal balance, porque pues podemos estar diciendo que tuvimos un buen ejercicio de parte de los delanteros con muchísimo esfuerzo y mucha solidaridad con sus compañeros, ya dijimos de la defensa. Yo me quedo con las dudas que tengo con el trabajo de Ospina en este partido, que insisto, no es para condenarlo, pero me parece que pudo haber hecho más en los dos goles. En el caso pues del medio campo, yo creo que, no sé si ustedes tengan, Felipe, no sé si usted tiene alguna queja con los jugadores del medio. Yo realmente no los vi mal, creo que también fueron muy solventes en lo que tocó, ¿o no? Sí, Jenny, yo comparto con usted la posición de que David Ospina pudo hacer más sobre todo en el gol de la polémica. Creo que ahí el cabezazo de Firmino no iba como muy fuerte o quizás muy potente y creo que pudo haber hecho una mejor presentación, pero pues bueno, el contexto daba para este tipo de errores. Creo que en el medio no hay algo para reprochar. Creo que Cuellar entró bien, creo que esa línea de 5 para sostener el resultado en el segundo tiempo en su momento fue efectiva, pese a que Brasil se fue con toda, porque pues también hay que destacar a Brasil. En el segundo tiempo Brasil cambió y salió a buscar el empate y en este caso pues ya se le dio la victoria. Entonces creo que esa línea de 5 jugadores con Cuellar, con Barrios, que para mí fue el mejor jugador de la cancha, para mí fue Wilmar Barrios, frenó a Neymar, frenó a Gabriel Jesús, frenó a Richarlison, frenó al que se le puso enfrente. De hecho hay una jugada muy clara en que estrella a Neymar y no le importa y bueno, y ahí lo deja un rato en el piso, que es lo de las características de Neymar. Entonces, en este orden de ideas creo que los reflectores o quizás un poco las críticas de bajo rendimiento se podrían dar hacia David Ospina. Considero que los demás jugadores hicieron un buen trabajo. De hecho, en las últimas conversaciones yo había criticado un poco a Tecillo, porque era un lateral que no le daba mucha profundidad al equipo, que se mostraba muy inseguro, y fíjese que hoy entró con la misma mentalidad de sus compañeros, con la idea de juego que planteó Rueda, y hizo también una gran labor, hizo buenos cierres, respaldó a Davinson por el sector izquierdo, también cuando le pusieron a Díaz, cuando cambió Cuadrado al sector izquierdo también respondió, así que en la zona defensiva y quizás de contención, el balance para Colombia es bueno. Ok, pues bueno, entonces ese es nuestro balance, esa es como la lectura de lo que todos vimos, que nos sigue pareciendo que hay cosas muy importantes para rescatar a pesar de que es una derrota. Perdón. Y ahí quiero poner ahora el foco, porque tuvimos, además de ese 2-1 agónico y dolorosísimo, que ya es un primer lunar en este trabajo, digamos que tuvimos otras consecuencias que también fueron bien complejas. Lo primero es perder a Juan Guillermo Cuadrado. Me parece que ahí tenemos una baja que es muy sensible porque incluso durante el partido yo creo que todos lo pensamos,
¿Por qué no sale Cuadrado que está agotado? ¿Por qué no sale sobre el minuto 50, 55, decíamos, pero por qué sigue Cuadrado si está cansado? Pero resulta que es que uno mira al banco y no está el relevo de Cuadrado. Entonces esta situación puede generarnos un problema difícil en los cuartos, porque es claro que vamos a estar en la siguiente fase, pero ahí vamos a tener un hueco que va a ser muy difícil de llenar. Esta situación de haber perdido, sin embargo, pues no nos pone tampoco, Juan Pablo, a sufrir por el cupo, ¿no? Porque la clasificación finalmente sí está asegurada, más allá de que no vayamos a contar con Cuadrado. Sí, señora, Colombia ya está en cuartos de final. Lo que no va a poder hacer es clasificar ni en el primero ni en el segundo lugar, es decir, va a ser tercera o, digamos, si los resultados no le favorecen, va a terminar en el cuarto lugar, pero ya no hay nadie que le quite ese cupo a cuartos de final. Ok, bueno, entonces ahí ya ganamos un poco, pero entonces vamos a ir al momento clave de esta situación, que es el error de Pitana. Es una jugada bien difícil. La realidad es que estuvimos consultándoles y queremos invitarlos a que vengan al portal, a que encuentren esta nota, porque consultamos varios analistas, algunos estuvieron de acuerdo con que Pitana había cometido un error, no por la aplicación del reglamento en sí, sino por su gesto, por la forma como reacciona dentro de la cancha, porque se lleva el pito a la boca, porque les da la sensación a los propios jugadores de que va a parar el juego y va a poner lo que llaman los jueces el bote a tierra, lo que ponen porque como le pega la pelota al juez, entonces se supone que ahí el balón tiene que ir a una condición neutral, pero resulta que no fue así y el siguiente movimiento lo que termina es en ese gol de Firmino. Eso fue lo que tanto protestaron los jugadores de Colombia, y esto nos dijo uno de los árbitros a los que consultamos para que nos explicara por qué finalmente no se da el famoso bote a tierra. Jenny, ¿cómo estás? Se equivoca porque es que interfiere ese contacto con el árbitro en la conducta de los jugadores. Barrios levanta los brazos y se queda frenado, se queda al lado del árbitro. Cuellar, que estaba atrás, podía interceptar la pelota, entonces no puede dar esa ventaja y el VAR la revisa y terminan dando la anotación. Muy mal los árbitros ahí. Esta es la explicación y es el desconcierto de los jugadores. El mismo Cuadrado decía al final del partido que cuando ellos intentaban pedirle una explicación a Pitana no les decía nada, porque como que él tampoco entendía bien dentro de la polémica y dentro de lo rápido que fue todo, tampoco sabía exactamente cuál era el siguiente paso, qué era lo que debía hacer. Sin embargo, digamos que el técnico Reinaldo Rueda analizó la situación de una forma distinta, no quiso darle demasiado peso a esa situación y así habló de esta derrota. Bueno, indudablemente que, como ya lo dije en la anterior pregunta, ¿no? Quizás ese es un tema muy complejo de hablar de la desconcentración. Pienso que no fuimos lo suficientemente estrictos ahí en la situación del 2-1 o del 1-2 en contra nuestra, y el rival creo que lo aprovechó con muy buena agresividad y con muy buen, creo que muy buena fortuna de haber podido concretar. Bueno, entonces digamos que ahí vamos a tener también otra situación polémica. Lo que es más importante es que al final este error de Pitana, porque los jueces a veces te dan y a veces te quitan, termina, digamos, condenando a Colombia a no tener puntos después de haber hecho una buena exhibición. Ese es el dolor, esa es la amargura con la que nos quedamos después de este partido contra Brasil. Pero la vida sigue, el torneo sigue. Vamos a estar en los cuartos de final, ya les dijimos, sin Cuadrado porque vio su segunda amarilla y no va a estar disponible, así que pues era un riesgo que había que correr y pues hay que correrlo con lo que hay. Les quiero preguntar, para la siguiente fase, ¿ustedes qué pálpito tienen? Una vez se ha pasado esta primera fase con ensayos del técnico Rueda, con picos altos, con otros no tan altos, ¿para qué está Colombia en esta siguiente fase? Y le voy a empezar a preguntar a Juan Pablo Arévalo, ¿qué podemos esperar del equipo desde cuartos de final, que es casi como que empieza el torneo otra vez? Pues Jenny, digamos que bueno, hay que esperar primero que todo el rival, que puede ser incluso Argentina si Colombia termina cuarta.
y teniendo en cuenta la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, pues podemos esperar un equipo donde apueste un poco más al contraataque. Yo creo que sin Cuadrado, usted misma lo dijo, ¿no? No hay un hombre que naturalmente ocupe esa posición. De pronto pues sería Cardona y Díaz, digamos, uno entiende, pero no van a cumplir las mismas funciones de Cuadrado, a no ser que Rueda también apueste al cambio de módulo. Pero pues más allá del rival, más allá del módulo, más allá de todo, creo que Colombia hoy, le recuerdo, lo repito, demostró que puede competirle a cualquier rival con obviamente sus debilidades y sus fortalezas, pero que puede ser la sorpresa. Lo que pasa es que ahora en adelante, pues esto ya no depende de otros resultados, de que si yo sumo aquí o que si mi rival suma acá, sino depende de 90 minutos y de pronto una serie de penaltis. Entonces pues tendremos que afinar, por ejemplo, la definición, porque estos partidos se ganan es con un golecito y aguantarlo, y si no hacemos goles, pues ahí se nos complica el asunto. De acuerdo, ahí sí ya no vamos a poder resaltar a Zapata con su sacrificio, porque ahí sí que lo vamos a necesitar es para hacer los goles. La buena noticia, para que no nos angustiemos, es que Muriel está, no jugó esta vez y está, y puede ser un Cuadrado y pudiéramos tener ahí una modificación. Sergio Cortés, ¿usted qué opina? Yo la verdad sí veo el panorama un poco más complejo para lo que serán los cuartos de final. Siento que Colombia podría llegar a quedarse en esta fase pese a los rivales que hay en el otro grupo. En el caso que llegase a tocar con una Argentina, como lo decían ahorita, creo que sería muy complicado por la calidad individual del rival. Y pues en dado caso que Uruguay llegase a quedar en una posición en la que llegase a enfrentarse con Colombia, sería muy complejo. Van a ser duelos muy reñidos por lo que representan ellos desde el aspecto físico. O sea, ¿usted es optimista o no? No, la verdad no, la verdad no. Yo sí digo que Colombia llega, yo digo la verdad, Colombia llega hasta los cuartos de final. Ok, listo. Queda grabado, don Sergio Cortés. Felipe. Bueno, Jenny, yo creo que después de la presentación contra Brasil, que considero que es el rival más difícil en la Copa América, creo que es la selección más complicada y la gran candidata al título, creo que Colombia tiene equipo, tiene ya una idea para afrontar la siguiente fase, sea el rival que sea, porque si nos ponemos a ver el 1-1 del otro grupo, pues no es que sea tampoco así la diferencia muy abismal. Entonces yo considero que si Colombia sale con un planteamiento similar al que vimos contra Brasil, puede tener una mejor presentación en la Copa América y por qué no llegar a instancias finales, como pues creo que sería un buen reto o un buen objetivo llegar a semifinales. Sí, seguro, yo también creo que puede ser. Me preocuparía básicamente solamente Chile por el tema físico, porque estos equipos que exigen tanto en lo físico son complejos para una selección Colombia que hemos visto agotada no en este partido, sino en el torneo completo. Entonces, esa parte física me da una duda, pero yo también creo que hay un equipo para llegar por lo menos a las semifinales y que si tenemos suerte podemos estar aspirando a cosas más grandes. Vamos a ir más aterrizados, vamos a contarles cuál es el rival y más detalles de esta Copa América en nuestra siguiente reunión. Por ahora los invitamos a que vengan a nuestro portal, a que se enteren de todos los partidos de la Euro que están disponibles, unas llaves imperdibles que les estamos contando ya. Les vamos a programar también los partidos, el día, la hora, la televisión, todo como ustedes ya lo conocen. Así que para mis compañeros, muchísimas gracias por este análisis. Para ustedes, como siempre, mil y mil gracias por estar ahí.